En el tema anterior estuvimos introduciendo el concepto de antiguo régimen y vimos cómo era un conjunto de estructuras políticas caracterizadas por la monarquía absoluta en casi todos los países de Europa y el parlamentarismo en Inglaterra y en Holanda. Sociales, que se caracterizaban por una sociedad estamental o dividida en estamentos, y económicas en lo que respecta a una economía rural. En este vídeo vamos a hablar de la población y la economía. En lo que respecta a la población, en esta época se encontraba en la fase del régimen demográfico antiguo, aquí en verde. Vemos como la natalidad, representada por la línea roja, y la mortalidad, representada por la línea verde, son ambas muy altas. Por lo tanto, el crecimiento era prácticamente nulo. Las causas de la mortalidad eran las epidemias, las guerras, la mala alimentación, las crisis de subsistencia y de higiene, etc. Durante el antiguo régimen, la base económica era la agricultura. Más de un 80% de la población se dedicaba a ella, mientras que la industria es toda artesanal. Las tierras, en su mayoría, estaban vinculadas a un señor, a una iglesia o a un municipio. Cuando la propiedad pertenecía a un señor o a la iglesia se llamaba señoría, y existían dos tipos. El señorío territorial, por el cual el señor poseía las tierras y los campesinos pagaban una renta que se dividía en dos partes. La reserva señorial, que es la que el señor explota directamente, y los mansos, que son parcelas pequeñas que cultivaban los campesinos a cambio de un alquiler. El otro tipo de señorío era el jurisdiccional. El señor, además de explotar la tierra, podía ejercer la justicia, nombrar cargos y ser inmune al poder real. En ambos señoríos los campesinos tenían que pagar los siguientes impuestos: por usar el molino y el puente, poner un mercado; el censo, impuesto que se le pagaba al rey; corveas, impuesto por el que los campesinos tenían que trabajar para el señor gratis durante unos días al año; y el diezmo, por el cual pagaban el 10% de la cosecha a la iglesia. Los impuestos irán creciendo a medida que aumenten las necesidades de los monarcas, como las guerras. Vamos a hablar ahora de la producción agrícola. Debido al atraso técnico, la producción es escasa. Es una agricultura de subsistencia. Es decir, se produce lo que se necesita, no hay excedentes para la venta. Para aprovechar la tierra existían dos tipos de sistemas de cultivo. El open field, en las que se cultivaba sobre todo cereales y se practicaba el barbecho, que era la rotación de cultivos, y el bocage, pequeñas parcelas cerradas típicos de la Europa atlántica. Otra base de la economía era la industria, una industria de tipo artesanal. En ella la familia campesina producía todo lo que necesita tanto en el campo como en la elaboración de otros productos, lo que llamamos una economía de subsistencia. En las ciudades existía la producción controlada por los gremios, zapateros, cerámica. Existía una escala muy rígida que había que seguir. Un aprendiz, que eran niños a los que se les enseñaba el oficio, no cobraban, se les daba comida y alojamiento, que podía ascender a oficial, que trabajaba por un sueldo siempre bajo las órdenes de un maestro, y el maestro en sí. Para llegar a ser maestro había que hacer un examen, una obra maestra. Al pasarlo podía poner su propio taller y solía vivir encima de él. A partir del siglo XVIII comienza un nuevo sistema de producción. El Domestic System, en el cual un empresario facilita las herramientas y los materiales necesarios a una familia para que realice los productos en casa; y las manufacturas, pequeñas fábricas artesanales que pueden estar impulsadas por el Estado, como las manufacturas reales, o por iniciativas privadas. Por primera vez se da la concentración de un grupo de trabajadores bajo las órdenes de un capataz. Son los antecedentes de las industrias. También en lo que respecta a la economía podemos hablar del comercio. Podemos decir que debido a la escasez de los excedentes y las malas comunicaciones y redes de transporte, el comercio está muy limitado, aunque en la última etapa del antiguo régimen estaba en alza.
Existen dos tipos de comercio. El interior puede ser local o comarcal, también existían las ferias donde los compradores y los vendedores de zonas más lejanas se reunían para vender sus productos. Y el exterior, o el comercio con las colonias. A partir del siglo XVI surgen nuevas rutas comerciales que ayudan al desarrollo de la economía europea. De las colonias se traen sobre todo materias primas. Las colonias sirven también de mercado sobre todo para productos manufacturados. El beneficio del comercio fomentó que un grupo de burgueses se enriqueciera y pidieran más libertad para invertir sus beneficios. Propició también la aparición de bancos y de compañías comerciales.